frecuencia, profesor visitante, y en esta mañana pues nos alegra también tenerle para la presentación del Códice Sinaítico que él ha logrado conseguir con su departamento como una donación para nuestra biblioteca. Aquí tenemos entonces esta copia que es pues muy significativa y vamos a darle la palabra a él para que él nos haga una presentación, una síntesis de lo que este documento es y significa para los estudios bíblicos. Entonces, bienvenido, Dr. Warren, en esta mañana. Y allí en la cámara también hay gente conectada que van a estar atentos para escuchar. Pues es un placer tremendo poder presentar este códice a ustedes. Es lo que llamamos la Biblia más antigua del mundo. Porque apenas en el cuarto siglo lograron unir todos los libros en un solo libro. Antes de eso hubo colecciones de 5 libros, el Torá, quizás los profetas para el Antiguo Testamento, los escritos más que todo como rollos para las fiestas. El Nuevo Testamento tenemos algunos que contienen 4 evangelios, quizás 4 evangelios más hechos, cartas paulinas, pero nada con todo el texto bíblico, sino hasta el cuarto siglo. Con la legalización hay plata suficiente para hacer grandes códices. Tenemos 4 de estos grandes códices en el mundo hoy. Y este es el más completo que tenemos. Por eso se llama la Biblia más antigua de todo el mundo. Es el único manuscrito completo con el texto del Nuevo Testamento anterior al 9º siglo. Tenemos copias del texto, pero no uno completo. Y este contiene, pues, en este sentido, un texto que apreciamos mucho. Fue escrito por 4 escribas, otro va a describir todo eso, yo creo. Pero fue escrito por 4 escribas. Hay correcciones, todo eso hecho a través de los siglos. Es decir, era un códice muy usado por la iglesia, muy apreciado. No es un códice extraño para la iglesia, es un códice apreciado. Fue descubierto por Tischendorf en el monasterio de Sinaí, de Santa Catarina, allá. Años después, el siglo XIX, por Tischendorf. Entonces, al fin y al cabo, ha llegado a ser en 4 sitios. Más que todo, la gran mayoría está en la Biblioteca de Inglaterra. Entonces, este es el códice. No es difícil de leer. Al saber bien su griego. No es difícil de traducir. Al saber bien su griego. Yo espero que sea una ayuda para que aprendan aún más sobre el idioma en que se escribió nuestro Nuevo Testamento, pero también, claro, contiene el Antiguo Testamento también. Y entonces es un privilegio tremendo poderles presentar eso. Hay copias, pues un número fijo de copias que se hizo. Entonces no se consigue fácilmente. Hoy día al principio sí, pero yo logré que uno me ofrezca eso a la mitad del costo original que recibe hoy día para estos. Entonces el costo, pues hoy día ustedes pueden imaginar en peso colombiano ya es mucho. Entonces voy a dejarlo así. Entonces es un placer. El Códice Sinaítico, la Biblia más antigua del mundo. Sí. No hay división de palabras. Bueno, casi no hay punto de puntuación.
Bueno, no sé si queremos dar un tiempo para preguntas que haya de parte del público, y también allí en el chat nos pueden escribir, y porque sobre este tema seguramente se podría dar una conferencia y muchas conferencias muy amplias, muy extensas, pero el doctor Warren quiere que este espacio sea también como, bueno, conversar un poco sobre este códex. Entonces, ustedes tienen la palabra. Si va a preguntar, sería bueno venir hasta aquí para usar el micrófono, y de esa manera los que están conectados también lo van a escuchar. El original, esta es copia del original. Esta es una fotocopia exacta de la original, la página se ve el lado y todo. Esta copia pesa, sería como 13 kilos más o menos. El original pesa casi igual a eso, sí. ¿Y el original de qué año antigüedad es? Este es del IV siglo. Contiene lo que se llama los canones de Eusebio en los evangelios, y es una manera, claro, no tienen versículos, no tienen capítulos todavía, viene mucho después. Entonces necesitaban alguna manera de averiguar dónde estaban los pasajes en los evangelios. Se desarrolla 10 canones para indicar eso, si es una historia compartida por 4 evangelios, por 3, cada grupo aparte, quizás Mateo, Marcos y Lucas, o quizás Juan, Lucas, Mateo, sea lo que sea. Y contiene estas indicaciones. Por eso pensamos que probablemente es más o menos del año 350. Ya. Y observando el índice, noté que había unos libros que nosotros llamamos apócrifos. Están ahí en el Antiguo Testamento contiene estos libros porque en el texto griego, y deben de recordar, cuando hablamos de la Septuaginta, casi siempre hablamos del texto del Antiguo Testamento en manuscritos cristianos. Como pero sí, claro, contienen estos libros en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también incluye al final, él tiene el orden de 4 evangelios, cartas paulinas, incluyendo Hebreos, Romanos y luego Hebreos. Luego contiene el libro de Hechos. Este es el tercer subcanon del Nuevo Testamento. Primero 4 evangelios, luego cartas paulinas, luego Hechos y las cartas generales Santiago a Judas. Luego vienen libros que son libros aparte, individuales. Tenemos Apocalipsis, Epístola de Bernabé, y también el pastor de Hermas en el libro. Entonces, es decir, en ese tiempo, estos están todavía al margen de entrar en el canon, y muchos los respetaban como escritura sagrada. Al fin y al cabo, caen a un lado como libros apreciados, pero no en el nivel del canon. Sí, también observé que tiene un orden distinto al de nuestra Biblia tradicional. Sí, claro. El orden, en verdad, está cambiando delante de nuestros propios ojos, porque ya pensamos en los textos que vamos a imprimir en griego en el futuro. Es posible que volvimos al orden en la mayoría de los manuscritos en el Nuevo Testamento para tener evangelios, Hechos, cartas generales, luego cartas paulinas y luego Apocalipsis. Apocalipsis es casi siempre al final, no siempre, pero la gran mayoría ni siquiera incluyen el libro de Apocalipsis. Y en el Antiguo Testamento también. En el Antiguo Testamento hay un orden bastante diferente, porque demuestra el orden de la Vulgata, que la Vulgata sigue también. Entonces hay, claro, el Pentateuco, pero mezclan algunos libros con los otros libros del Antiguo Testamento ahí. No hay una división tan marcada de profetas y luego escritos, no está tan marcado. Entonces tienen los libros apócrifos mezclados entre estos. Ya, noté también que
En algunas páginas hay algunos apuntes a pie de página. Sí, sí. Estos son, no todos son posteriores, porque hay como 13 correctores, hay un montón de correctores pues para el manuscrito a través de los siglos. En este sentido, hacen sus notaciones al lado, a veces dentro del texto probablemente es más de los escribas. Pero ahí abajo quizás es algo más largo y lo pone ahí. Entonces, siempre hay problemas al hacer una copia a mano. También hay diferencias en los manuscritos y estas lecturas anotan cosas de este tipo. También está en una página, lo pasé ahí, porque el libro de Marcos en este códice termina en el versículo 8. No contiene 9 a 20 en el Evangelio de Marcos. Claro, es lo que imprimimos en los textos griegos también, indicando eso. Sí. Hay dos manos levantadas allí en los que se han conectado. Sí, una pregunta en el chat, por favor la lees. Buenos días. ¿Me escuchan? Un momento. Okay. Es sobre la Septuaginta y este códice. Nunca hubo una copia llamada la Septuaginta. Debemos entender eso. La Septuaginta es el término que usamos a base de la historia en Josefo, de que hubo 70 personas haciendo la traducción, cosas así. Pero ellos apenas hablaban del Antiguo Testamento en griego. Entonces usamos el término Septuaginta, pero no hay un texto de la Septuaginta. Entonces este es un texto del Antiguo Testamento en griego, una base de lo que muchos dicen es la Septuaginta. Y hoy día publicamos el texto de la Septuaginta, pero usando manuscritos como este. Los primeros manuscritos básicamente completos son los grandes códices cristianos. No son de los hebreos, de los judíos, son de cristianos más que todo. Sí, ¿quién quiere hacer Gracias. Sí, Buenos días. hola. En cuanto a lo antiguo, mi pregunta es, ¿qué me garantiza de que sea antiguo? Porque un ejemplo de mi casa, yo podría tener acá un libro de mis abuelos y podría pasar tantas generaciones si nunca lo leo o nunca lo leen, ese libro se va a conservar. Entonces, considero, es mi opinión, que lo antiguo no me garantiza realmente nada. Porque si observamos, inclusive en muchos museos, en muchas bibliotecas, se conservan libros de más de 10 siglos o mucho más. Creo que Dios es justo y Él preserva su palabra. Y yo diría que observando el códice, porque estuve en un curso en la iglesia donde me congrego, un curso por unos misioneros americanos, y con evidencias nos comprobaron que realmente no es confiable y menos porque sea antiguo. Confiable lo que Dios preserva. En este caso, el códice, le faltan libros del Antiguo Testamento, le faltan pasajes, y teniendo en cuenta que, como dice Pablo en Romanos 9:1, que la palabra que él escribe es por el Espíritu Santo. Entonces, lo antiguo realmente no me garantiza nada que sea palabra de Dios 100% conservada. Muchas gracias. Y en este concepto, pues, es uno que algunos comparten, en verdad, no tiene mucha validez, lo siento, pero así es. La razón es no es, pues yo nunca dije que este es confiable por ser viejo, eso es algo que dijiste, entonces debe entender eso. Pero son artefactos que Dios nos ha permitido a tener. Es más probable
que los manuscritos más antiguos nos lleven más cerca al texto original. Es la probabilidad, pero no seguimos ningún manuscrito, nadie debe pensar eso. Seguimos el estudio de todos los manuscritos. De ahí, aún usando programas de computadoras, averiguamos qué es la probabilidad más alta del texto original o el texto más antiguo que podemos nosotros determinar. Este no es decir que tal es el texto. Por ejemplo, podemos escoger un manuscrito más reciente, el manuscrito 35, que probablemente es el representante dominante del texto bizantino. Pero según todos los estudios, no es el texto más confiable en varias lecturas. Es decir, claro, los manuscritos no varían en la mayoría del texto, entonces no estamos hablando de todo el texto. Pero nuestra meta es llegar al texto más antiguo, más cerca al original. Y según los programas de estudio que usamos para los manuscritos, un hombre aún decidió usar el texto bizantino como la base. El programa salió diciendo: la base de este texto es el Códice Vaticano, que es un texto alejandrino, más cerca al texto que usamos. Este no es usar ediciones, este es a base de solamente manuscritos. Y entonces por eso estos manuscritos siempre salen más de acuerdo al texto más antiguo que podemos adivinar. Pero por ser antiguo, tienes razón, este no es una garantía de tener el texto correcto. Pero ni tampoco es una garantía de no tener el texto correcto. Entonces no podemos usar el argumento de un solo lado, porque es de doble fila. Por ser más reciente, no es una garantía que es un texto incorrecto, pero tampoco es una garantía que es un texto correcto. La creencia nuestra es que Dios ha inspirado su palabra. Él da vida a esta palabra, nos habla a través de esta palabra. Pero por la gran mayoría de cristianos, la doctrina no incluye el hecho de hacer copias. Lo siento, pero no lo incluye. Porque sabemos que los seres humanos hacemos copias con problemas debido a ser seres humanos. Si yo voy a dar a todos ustedes la tarea de hacerme una copia a mano de todo el Nuevo Testamento, van a tener errores en su copia. Van a deletrear algunas cosas malas, todo eso. No cubrimos, pues, este sentido de copiar la palabra dentro de nuestra doctrina, pues, de inspiración. Y este es algo clave. Por eso tenemos que, pues, estudiar los datos que Dios nos ha dado para averiguar cuál es el texto más antiguo. Lo que yo diría, y tenemos tantos datos, hemos hecho tantos estudios, seguimos haciendo estos estudios en varios idiomas para tener todos los datos. Para el Nuevo Testamento, un gran proyecto, estamos usando latín, siriaco, cóptico, árabe, georgiano, armeniano, eslávico, gótico, todo eso figura. Y usamos todo eso para tener un texto confiable. Para mí, el texto es más confiable hoy día que en cualquier momento de los siglos hasta los primeros. Porque hemos hecho tanto estudio en el texto. Entonces no deben menospreciar el texto por el estudio. Deben ya apreciar el texto aún más por el estudio. Sí. Sí. Buenas, profe Bill, buenas tardes a todos. Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el griego de la Septuaginta y el que encontramos en este manuscrito? Bien. Tenemos etapas en el desarrollo del griego.
Entonces, siempre hablamos del griego clásico, el tiempo de Atenas, de Aristóteles, Platón, otros así. Tenemos también el griego ático, que es mantener este nivel, pero pasando a la etapa del griego koiné, porque con la extensión del imperio bajo Alejandro Magno, el griego pasa a la influencia de tanta persona hablando griego como segundo idioma. Y se baja un poco. Es el griego koiné o común, es el griego del Nuevo Testamento. Una tendencia donde tenemos que tener cuidado es que a veces los manuscritos quieren elevar el nivel del griego del Nuevo Testamento, porque casi no tenemos documentos literarios como el Nuevo Testamento en este griego koiné. Casi todos son de la clase alta, de los élites, pero nuestro Nuevo Testamento viene de las clases más comunes. Es extraño. Ya tenemos más datos. Por ahí en el IV siglo, a base de manuscritos como este también, comienza el griego bizantino. Este es el nombre del estilo de griego. Entonces el griego aquí a veces tiene tendencia de elevar el nivel, a veces tiene tendencia de bajar el nivel. Entonces hay que leer y estudiar el manuscrito bien para averiguar cuál es la tendencia en esta parte, otra parte, y con las lecturas. Porque recuerden, este manuscrito es copia de otro. Probablemente no de otro manuscrito, probablemente de otros manuscritos plural. Y esto podría variar en su calidad. Muy buenas, profesor. Yo quisiera saber si encuentran alguna característica o alguna diferencia que marque algún punto de divergencia con las actuales traducciones que se encuentran a nuestra disposición. Pues según las traducciones modernas en comparación a este manuscrito, ¿esta es la pregunta o es un poco diferente? Espero que esta sea la pregunta. Pues tenemos, claro, una variedad de traducciones en español hoy día. Entonces debemos pensar en qué traducción vamos a hacer la comparación. Todas las traducciones prácticamente, no debo decir todos, casi todas las traducciones son muy buenas. Incluso la Reina Valera es una traducción magnífica, usando la base de datos que ellos tenían. Entonces, usando lo que fue disponible en el tiempo de hacer la traducción, hicieron un trabajo tremendo. Nadie debe quejar de la Reina Valera y el trabajo que hicieron en su tiempo. Por el otro lado, piensen, los papiros que tenemos del Nuevo Testamento, no comenzamos a descubrir eso sino 140 años para atrás. Las traducciones antiguas no tienen beneficio de eso. Varios de estos códices son más recientes. Estamos en una edad de descubrimiento de manuscritos, descubrimiento de fuentes de datos. En otros idiomas también. Por eso las traducciones modernas intentan usar los datos que Dios nos ha dado. Porque esta es la creencia, es que Dios nos ha dado toda esta información. Nadie más va a darnos Biblias. ¿Cómo así que uno piensa que son del diablo? Este es absurdo. El diablo no va a promover la distribución de la Biblia. ¿Cómo es? Entonces tenemos todos estos datos y así las traducciones modernas
usan más y más, algunos un poco menos, estos nuevos datos. Por eso hay cambios. No somos como algunos grupos musulmanes quizás, que dicen que no hay cambios en su texto. Decimos nosotros que somos cristianos, si los datos indican que ya pensábamos que era este, pero es el otro, haremos el cambio. Porque vamos a seguir los datos que Dios nos ha dado, porque buscamos la verdad y no la tradición. La tradición puede ser es un texto sin ningún cambio. Los datos dicen que no es así. Entonces, con las traducciones nuevas, estamos nosotros buscando la verdad de qué es el texto más antiguo, dónde podemos poner nuestra confianza. Y ahí está. Entonces, varias traducciones modernas son fantásticos, hechos con personas de buena voluntad para el beneficio del pueblo de Dios. Y no debemos pues castigar a otros cristianos por hacer el trabajo que ellos son llamados a hacer, pero tampoco voy a criticar los del pasado porque también tenían buenos motivos y hicieron el trabajo mejor que ellos podrían hacer. Podemos hacer quizás algo más semejante al texto más antiguo hoy día, pero nunca debemos menospreciar los esfuerzos del pasado. Hicieron buen trabajo, pero tampoco debemos menospreciar los esfuerzos modernos, porque estamos nosotros también intentando de hacer el mejor trabajo posible. ¿Y me ayuda a contestar en manera de frente? No. Así es. Julio Alexander, adelante. Muchas gracias, señor rector, doctor William. En la parte que nos decía que el diablo, bueno, le entendí que el diablo en sí no le interesa que lleguen más Biblias a las casas, a los hogares. Yo pienso lo contrario. Al diablo no le importa que en cada casa haya una Biblia, siempre y cuando esta Biblia esté distorsionado su mensaje, su contenido. Porque hay muchas Biblias realmente muy diluidas. Si yo voy a la química, es como disolver un producto en millones de partes diluido en algo. O sea, el problema es que cada Biblia, no soy pastor ni diácono, pero en mis tiempos me gusta leer las escrituras y dedicarle tiempo. Y realmente lo que el diablo no le importa, que haya Biblias en cada casa. Si son Biblias totalmente erróneas en su mensaje, y lo he comprobado. En mi casa tengo más o menos... Estos que son erróneos, este es el problema. No he visto yo muchas Biblias erróneas, sino de algunas sectas extrañas que promueven su propia doctrina. Yo creo que el problema con su pregunta es que asume que lo que a mí no me gusta puede ser erróneo. Pues no me suene como algo bien planteado, porque yo no puedo juzgar la palabra de Dios. Yo puedo hacer el mejor trabajo para que tengamos copias fieles, fidedignos, pero no voy a ponerme en el puesto para esta pregunta de decir, esta es traducción del diablo, esta es traducción de Dios. Para mí este es absurdo. Sobre su ejemplo de medicina, si uno no tiene nada, me hace recordar de un caso en Cuba. Unos misioneros de mi país, de los Estados Unidos, fueron a Cuba y dijeron, todos deben usar una traducción de la Reina Valera del siglo XIX. Aún del siglo XX no sirve. Y allá un pastor muy sabio cubano, rector del seminario, pero pastor, dijo, Roy Acosta, él dijo, hermano, tú no entiendes nuestra situación. Aquí en Cuba no tenemos
pues una situación de lujo para escoger qué traducción vamos a usar. Aquí en Cuba, el anhelo es tener una Biblia. No nos importa la traducción. Dios obra a través de su obra. Todas las traducciones, a pesar de diferencias, no hay diferencias tan graves que Dios no usa las traducciones. Él ha usado la traducción de la Reina Valera, Él ha usado Dios habla hoy, ha usado la Biblia de Latinoamérica. Él usa todas las traducciones porque Él es Dios. Es más grande que los esfuerzos humanos. Y al hacer un trabajo aún a medias, mi confianza es en Dios, quien supera cualquier problema humano que está en el proceso. Entonces, yo creo es una falta casi de fe pensar que si yo tengo un problema acá, Dios no puede usar eso. Él usa pecadores como nosotros salvados. Él puede usar una traducción de la Biblia que aún después decimos, probablemente no es la palabra correcta. Vamos a traducir eso ahora de esta manera. Él lo usa. Porque la grandeza de Dios es más grande que el tipo de traducción. Bueno, hay una pregunta aquí, el público acá. Bien, entonces vamos a dar 2 participaciones más y vamos a ir finalizando. Entonces los que levantaron la mano, Jimmy. El Señor Jesucristo les bendiga. Mi nombre es Jimmy desde la ciudad de Bogotá y quería preguntarle al doctor Warren para él si tiene algún versículo en especial que diga a través de esto podemos ganar muchas almas. Es mi objetivo. Gracias. Pues hay tantos en la Biblia que Dios usa para comunicar el Evangelio. Entonces es difícil decir es un solo versículo. Claro, el favorito de todos sería Juan 3:16, ¿verdad? Porque lo usamos mucho, porque habla de que de esta manera amó Dios al mundo. Esta es la traducción que yo tengo del griego, pero de esta manera amó Dios al mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito, único, es igual en el significado. Él ha dado de sí mismo para nosotros. Tiene tanto poder para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cómo puedo yo mejorar de eso? Pero hay muchos textos que son tan usados por Dios para el evangelismo. Yo doy gracias a Dios. Anoche en un estudio bíblico de hogar, 6 personas decidieron seguir a Jesús. El evangelismo no es algo ajeno del trabajo de los eruditos. Yo trabajo al nivel más alto de erudición, a nivel internacional, sobre proyectos. Pero yo soy uno totalmente con un compromiso firme de alcanzar a otros con el mensaje de Cristo para que hagan una decisión personal de seguir a Jesús. Y entonces, nunca debemos pensar que hay algo que afecte el evangelismo por el trabajo académico. Este es asunto de corazón de cada uno y queremos que el mundo venga a saber y conocer el Dios único quien se ha revelado en nuestro Señor Jesucristo. Este es un deseo de todos nosotros. Entonces no hay pues para mí un solo versículo, pero Juan 3:16, yo no puedo mejorar eso. Bueno, sí. Sí, Andrés. Los del chat son preguntas, Ashley, que no las vemos. Sí, buenas tardes, profe. Andrés Manzanares de la Maestría en Teología aquí en la Universidad Bautista. Pues el trabajo que presenta, la verdad, me parece muy valioso porque contribuye mucho a la crítica textual, que es la base para poder hacer un trabajo exegético pues, de valor y que valga la pena.
En ese orden de ideas nosotros podemos ver cuando hacemos tal vez crítica literaria al Antiguo Testamento, que incluso los escribas incluían como aclaraciones en el texto para que fuera más fácil de entender, pero no con el propósito de distorsionar el texto. La pregunta mía es, en estos nuevos estudios que ha realizado usted y concretamente en este libro que nos presenta, ¿hay esa especie de aclaraciones también que se pueden entrever o es algo propio de los escribas del Antiguo Testamento? Gracias. Pues en cuanto al Antiguo Testamento, pues es otro asunto, pero estamos ya con una versión nueva del Antiguo, pues dos versiones nuevas siendo hechos del Antiguo Testamento en hebreo, pero uno es a cargo de la Universidad Hebrea en Jerusalén. Este se basa más en el texto del Códice Alepo que en el texto del Códice Leningradense que hemos usado tradicionalmente como la base del texto. Una lectura interesante de eso es que el texto griego, yo creo de Sinaíticos también, Sinaítico, dice que Goliat tenía, y el tamaño sería más o menos 2 metros y pico de altura. No son 3 metros y pico. Ya con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, nunca imprimimos nada en el Antiguo Testamento en hebreo sin tener apoyo en un manuscrito hebreo. Pero ya tenemos algún apoyo de que quizás se aumentó la altura, entonces en el futuro es muy posible que ustedes vean que él tenía 2 metros y pico de altura. Era un gigante de todas maneras para el mundo antiguo, pero 2 metros y pico de altura, sería, en verdad son como 2 metros punto 3, 2.3 metros de altura en el texto. Y el texto griego, sabíamos de en el texto griego desde hace tiempo. Ya tenemos un texto pues, en hebreo. Es posible, no es cierto, es posible que haya un cambio ahí. Pero son variantes, ¿verdad? No cambia el significado de la historia. Él es un gigante. Él es tan más alto del hombre que por lo general tenía como 1.6 metros de altura, a 1.7 máximo de altura. Y tiene, está por aquí, por las nubes. La historia, el significado no cambia. Pero así estamos luchando para tener el texto más antiguo correcto posible. Y sería la meta. Este códice, espero que ustedes lo estudien, lo usen, porque es un manuscrito. No todo, no publicamos solamente este texto, pero es un manuscrito donde encontramos por primera vez todo el texto de nuestro Nuevo Testamento, por primera vez. Dura un siglo más, con 2 códices grandes. El siglo IV son los códices vaticanos, probablemente un poco más antiguo que este códice. Luego en el V siglo, el códice alejandrino y el códice Efraín reescrito. De ahí, para tener todo el texto del Nuevo Testamento, luego el siglo IX. Es decir, en los primeros 800 años de la iglesia, es el único manuscrito que tenemos con todo el Nuevo Testamento y más, pero todo el Nuevo Testamento. Creo que hay uno más. Bueno, no, son palabras de gratitud que hay allí en el chat. Nosotros como Unibautista estamos en este año celebrando 70 años de educación teológica
impulsada desde el periodo del Seminario Teológico Bautista, fundado en 1953. Y nosotros queremos entregar también, como lo hemos hecho con algunas personas, una... reconocimiento al profesor William Warren por su aporte a la educación teológica en Colombia y América Latina a través del Seminario Bautista y la Unibautista en este 70 aniversario. Entonces, profesor...